Bien, vayamos a Hechos 27, del versículo 1 al 2. ¿Qué dice? Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio, de Tesalónica. Ahora brincamos al versículo del 7 al 11. ¿Qué dice? Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Anido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad del Asia. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Amén. Amén. ¿Se está proyectando el tema? Sí. Este es el tema. Ya leímos que andaba navegando. Pablo iba hacia Italia y empezó a ver otra vez adversidad, como en otras porciones de la Biblia que hemos comentado para prédicas. Estaban pasando adversidad, pero ¿qué mostró Pablo? Mostró miedo, lo que leímos en los versículos del 7 al 11 de Hechos 27. Demostró ¿qué? Firmeza, demostró fortaleza, no se puso en pánico. Antes él les dijo a los de la navegación: esto está peligroso, la navegación, vamos a tener pérdidas, tanto se puede perder la barca o esa navegación, se puede perder el cargamento, incluso se pueden perder vidas. Pero no le hicieron caso. Le hicieron más caso los de la navegación al piloto que a Pablo. Y esa navegación puede representar lo que puedes estar pasando: desafíos, pruebas, adversidades, enfermedad, procesos de Dios, crisis. ¿Y cómo reaccionó Pablo? Estaba firme. Ahí no leímos que se agarró con miedo o se agarró gritando. ¿Y cómo reaccionamos cuando pasamos adversidad, problemas? ¿Cómo reaccionamos cuando pasamos crisis? Cuando estamos enfermos, cuando nos va mal. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? ¿A quién acudimos, si es que acudimos a alguien o a algo? ¿Reaccionamos con fe, con desánimo? ¿Nos ponemos tristes? Recordemos que las circunstancias son ¿qué? Pasajeras, y muchas veces son parte del proceso de Dios, pero las promesas de Dios ¿qué? Son eternas. Las adversidades y circunstancias son pasajeras. Aun cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, pasaron hasta 40 años, pero eso no es la hizo eterna. Aún así era que temporal, aunque se prolongó o prolongaron el tiempo, pero fue que temporal, no eterna.
veíamos que el viaje se complicaba. ¿Qué decía? Nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo es cuando le decía: la navegación va a ser con perjuicio y mucha, bueno, que con mucha pérdida, problemas grandes. Dice: no solo del cargamento y de la nave. ¿Qué puede llevar una navegación de cargamento? Herramienta, tal vez, lo más seguro es que sí. Víveres, que es lo más importante. Y sobre todo, ¿qué les dijo? Y nuestras vidas, sino también de nuestras personas. Pero el centurión no le hizo caso, que dice daba más crédito o le creía más al piloto y al patrón de la nave. El hecho que sabe Pablo, tal vez, de hecho es más experto el piloto y el dueño de la nave que Pablo, o que que me está diciendo. Y a veces Dios puede usar también personas para decirnos algo, o nos puede usar a nosotros para decirle a alguien algo, tal vez que no seamos expertos o que no seamos dueños de algo, pero Dios te puede usar, o puede usar a alguien para que te lo diga. No vayas para allá. O cuando la gente se les habla de Cristo, ¿qué le dice uno? Entreguen su vida a Cristo, Él es la respuesta. No vayas para allá, no te tropieces. Deja el alcohol, deja vicios, deja la inmoralidad, deja esto, deja la idolatría, porque todo trae consecuencias y mucha gente que no hace caso, así como no le hacen caso a Pablo. ¿Tú qué vas a saber si tú eres más joven que yo? ¿Tú qué me puedes decir de consejos? Es mi vida, yo la controlo, yo controlo este vicio, yo controlo esto que tú me dices que tengo que dejar de hacer. ¿Cuál era el tema? Aférrate a las promesas, alégrate en medio de la bendición, alégrate en medio de la adversidad, de los problemas. Vayamos a Nehemías 8:10. No, perdón, eso. Perfecto. ¿Qué le pasó a Pablo? Lo ignoraron. ¿Se acuerdan? Y eso, cuando Dios te usa para dar un consejo, para decir algo, aunque te ignoren, no hay que ponernos tristes, hay que seguir avanzando. Nada menos a Jesús como lo trataron. Entonces, cuando te llegan a ignorar, pues tú dar una recomendación, una palabra de parte de Dios,
Y si te ignoran, tú avanza, que eso no te baje el ánimo. Porque siempre habrá gente que ignora el consejo, pero ya cuando se topan con pared, como decimos, aprenden a las malas y después sufren las consecuencias. Y después te lo dijimos, te lo dije, pero no quisiste hacernos caso. Y a veces hasta es desgastante tratar con ese tipo de personas que les dices no hagas esto o haz esto. A veces es desgastante. Pero ¿qué pasó con Pablo? Dios tenía planes para él, porque Pablo, que era obediente, entonces, ¿qué hizo Pablo? El primer punto, avanzó. Eso no le importa que lo hayan ignorado. El segundo punto, vayamos a Hechos 27, del 20 al 26. Hechos 27. Hechos 27, a partir del versículo 20. Estaban en medio de ese navegación, de ese navegar, y dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas, ¿por cuántos días? Muchos días. ¿Se imaginan cómo sería ese navegar? Con el viento fuerte, una navegación peligrosa, sin sol, sin ver el sol, sin ver estrellas, por muchos días. ¿Cómo sería? Y acosados por una tempestad y una gran tempestad, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Había una fuerte adversidad, ya no tenían esperanza, ya estaban esperando nada más morir. Habían perdido, yo creo, gran parte del cargamento, víveres, y no sabemos cómo estaba esta barca o este barco de dañado, porque dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ya estaban esperando nomás la muerte. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme ¿qué? Oído. Es cuando a la gente le dijimos, ¿ves? Te lo dijimos, te lo dije que no lo hicieras. Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, les dijo Pablo, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Ya estaban dañados, ya habían recibido el daño, ya habían perdido cosas, tal vez el cargamento, todo el cargamento, o tal vez todos los víveres, porque dice que ya no tenían esperanza de salvación. Pero ahora dice Pablo, los exhorta a tener ¿qué? Buen ánimo. Por eso el tema, aférrate a las promesas, alégrate en la adversidad. ¿Qué dice Pablo? Ten ánimo. Es que estaba demostrando Pablo fortaleza, estaba demostrando determinación. A él no le estaba afectando lo que estaba pasando cuando estaban pasando una situación de muerte, porque dice que no tenían esperanza de salvación. ¿Se imaginan? Es como cuando Jesús se les apareció caminando el mar a sus discípulos y que ellos decían, un fantasma. Que dijo Jesús, tengan ánimo. Y que estaban pasando los discípulos una adversidad casi de muerte también, porque la barca se hacía por las olas. Que dijo Jesús, tengan ánimo. Y aquí que le dijo Pablo, tengan buen ánimo. Dar palabras positivas o palabras de bendición. Cuando alguien se te acerca a ti y abra su corazón, abra su vida y te cuente problemas, ¿qué les decimos? Nosotros como creyentes, ¿qué les decimos? No, sí, ve, acude con tal fulanito que es un excelente psicólogo.
persona que Él tiene, que Él te puede prestar. Que Dios no puede hacer todo eso. Amén. No nos puede restaurar, no nos puede incluso hacer que resucitemos si es necesario. Sí, amén. No nos puede proveer Él, no nos puede sanar Él por la llaga de Cristo. Entonces, ¿qué hacemos cuando alguien abre su corazón y te cuenta sus problemas? Tú también le cuentas sus problemas. Es que también pasé por eso. Y en vez de ayudarlo, le damos más cargas o lo desanimamos. ¿Qué más les dijo Pablo? Tengan buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Eso es importante, lo más importante, la salvación de ellos, que iban a morir a pesar de que ya habían perdido cosas, a lo mejor tal vez la mayoría de los víveres. Porque esta noche, dijo Pablo, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo, Pablo, eso es lo que le dijo Dios, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. ¿Qué le estaba ahí diciendo Dios? Una promesa. ¿Qué promesa? De que no iba a morir ahí en el mar a pesar de que ya habían perdido muchas cosas, o a pesar de que los vientos y el mar estaban embravecido y tal vez la barca ya estaba, o el barco ya estaba muy dañado, o tal vez ya habían perdido todos los víveres. Que le dijo, vas a llegar a tierra firme, vas a estar ante César. Estaba dando Dios que una qué promesa, y eso fue lo que Pablo les dijo. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. No solamente Dios iba a proteger a Pablo, sino a todos los que estaban ahí. Por causa de Pablo, los demás alcanzaron que ser bendición o ser beneficiados de su salvación, de que no iban a morir en el mar en esa ocasión. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, otra vez que les dijo, tened buen ánimo, 2 veces, y les dijo, tenga buen ánimo. Fue cuando al inicio que se levantó le dijo, tenga buen ánimo. Y ahorita al finalizar de dar el mensaje, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Pablo estaba confiando en medio de esa adversidad de muerte, prácticamente. ¿Y los demás? ¿Cómo estarían? ¿Qué pasó con Caleb? Aquel señor que tenía 85 años y que él tenía esa iniciativa de sacar a los gigantes de la tierra prometida, ¿se acuerdan? Estaba confiando en Dios. Y aquí Pablo estaba lo mismo, estaba confiando en Dios y en la palabra que le estaba revelando, que le estaba dando. ¿Qué dijo Pablo? Porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. ¿Qué pensarían aquellas personas que escuchaban hablar a Pablo con esa confianza, con esa tranquilidad, con esa fortaleza, con esa determinación, con esa seguridad? Cuando estaban en situación prácticamente de muerte, porque ellos dijeron que no tenían esperanza de vida, lo tomarían por loco, le creerían, o el miedo no entenderían bien por el miedo, así como los discípulos que por la base no veían a Jesús, pensaban que era un fantasma. ¿Qué demostró ahí Pablo? Que en medio de la aflicción, de la crisis, no se afligió, no se turbó, no le afectó, porque él estaba confiando en Dios y en la promesa o palabra que le había dado. Pablo no se afligió a pesar de eso. ¿Qué le dijo
Pablo en otras palabras, aférrense a esta promesa. Dios me dijo que llegaríamos. Le dijo a Pablo, vas a llegar, vas a comparecer ante César. Quisiera que iba a llegar a tierra firme. Dios dice el qué, pero no dice el cómo. Dijo que vas a llegar a tierra firme, pero no le dijo cómo. No le dijo si otra barca iba a llegar a salvarlos. No les dijo cómo, nomás el qué. Y así es Dios. Cuando le dijo Jesús en el desierto, alimenten a esta multitud, le dijo el qué, alimenten, no le dijo cómo lo hagan, no les dijo partan los panes y los peces, lo tengan, aquí está para que vayan a comprar. Nomás le dice el qué, no le dice el cómo lo hagan, o el cómo lo va a hacer Dios. Entonces, si Dios te dice el qué, no te preocupes en pensar en el cómo, porque esto puede hacer que nos desenfoquemos o que no creamos, y más cuando son problemas fuertes. Nomás nosotros enfoquémonos en el qué de Dios, en la promesa que te ha dado, en la palabra. No hay que pensar, ¿cómo lo va a hacer Dios si me dijo que me iba a prosperar? Pero yo veo cada vez, entro y checo mi estado en la cuenta, en la aplicación del banco, y nomás lo mismo. Eso, ya cuando pensamos así, ya nuestra fe disminuye. Que Dios me dijo que voy a hacer esto, que Dios me dijo que me va a sanar, que me va a usar, pero no sé hacer esto, no sé cómo. Nomás enfócate en el qué. Y tienes que hacer algo, dile a Dios que te diga qué tienes que hacer. Si tienes que prepararte, si tienes que renunciar, dejar algo, pero no te enfoques en el cómo. En otras palabras, también Dios les dijo, el barco se va a hundir, pero van a sobrevivir. ¿Cómo está eso? ¿Iban a caminar sobre el agua? No dice. Lo que ya se estaba hundiendo, ya se estaba teniendo gran pérdida. ¿Cómo se sobrevive en el mar sin un medio de transporte, sin una lancha, sin un barco? Eso es lo que le dijo Dios en pocas palabras. Van a sobrevivir, pero el barco opuesto tuvieron pérdidas. Para que vean que Dios cumple sus promesas, para que vean que Dios protege, para que vieran que para Dios no hay nada imposible. Amén. Qué contradictorio, es paradójica sobrevivir pero sin barco. ¿Qué pasa sin barco? Una persona sin un barco, pues ahora, aunque sepa nadar y si está en medio del mar, no la va a hacer. Para llegar a tierra firme, se va a cansar. Y más si sin sol. Era un panorama muy complicado. Pero Pablo, a pesar de eso, confió. A él no le importó si ya no tenían que comer, si la barca se estaba hundiendo, si ya no tenían cómo hacerle para llegar. Él confió porque él creía en Dios y él confía en la palabra de Dios y sabe que Dios cumple. Amén. Todo va a estar bien, pero el barco se va a hundir. Es como una persona que Dios lo manda en carro a una distancia lejos y el carro se descompone en medio de la nada donde no hay quien auxilie. Pero Dios le dice a esa persona, vas a llegar y no pasan carros. ¿Qué haríamos en una situación así? ¿Desesperarnos? No había tiendas, además no hay tiendas para que puedan comprar víveres que perdieron ahí. ¿Qué haríamos ahí? ¿Desesperarnos?
confiar en Dios, renegar, no creerle. ¿Cómo hubiéramos reaccionado si hubiéramos estado ahí y escuchamos que Pablo nos dice eso cuando vemos que la barca se está hundiendo, que ya no tenemos cargamento o víveres? Que una pregunta, ¿se está hundiendo el barco? ¿Qué harían muchos? A lo mejor muchos trataron de salvar el barco, trataron de repararlo con lo que tenían ahí. Tal vez, eso no dice la palabra. Tal vez muchos se aferraron al barco para que no le pasara nada, para que no se hundiera. Pero Pablo, ¿qué se aferró? A la promesa de Dios, no al barco. Y nosotros aquí nos aferramos cuando estamos en ese barco, o cuando estamos en problema, nos aferramos al problema. Como en la prédica pasada, del primero del mes, ¿qué abrazamos? ¿Se acuerdan? Abrazamos tanto el problema que lo hacemos nuestro. Abrazamos tanto una enfermedad que es mía. Es que tengo esto. Tengo es de propiedad. Lo estamos abrazando. ¿A qué nos aferramos? ¿Al barco? ¿Al problema? ¿A la crisis? ¿A lo que vemos en las noticias? ¿O a la promesa de Dios? Amén. Amén. Aunque es difícil creer en medio de las tormentas, no es fácil. No es fácil. Aquí hay algo interesante. La fe crece cuando nos despojamos de lo que representa seguridad para nosotros. Hay mucha gente que abraza o que no quiere despojarse de algo que ve que es algo seguro para él. Es que mi trabajo, es que no sé qué haría si me despido de ese trabajo. Entonces, ¿quién es tu provisión? ¿El trabajo o Dios? Cuando algo que representa seguridad para nosotros nos despojamos y creemos en lo que Dios dice, no nos importa lo que pasa, no nos importa la adversidad, no nos importa si nos ataca el enemigo, porque Dios pelea nuestras batallas. Amén. Y eso es lo que demostró Pablo. Pablo le importó un cacahuate el barco. Él se aferró a la palabra y promesa que Dios le dio. Para los demás, el barco era la seguridad. Pablo se aferró a lo que tenía que aferrarse, a las promesas de Dios. Las promesas de Dios son más grandes que el barco, o el barco era más grande. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, y cuando otra vez el ejército los empieza a perseguir, que se encuentran entre el mar y el ejército, que no había aparentemente una salida, ¿qué fue más grande, la promesa de Dios o la adversidad o la realidad que estaban viviendo ahí? Muchos se asustaron, le reclamaron a Moisés: ¿para eso nos sacaste? Mejor estaremos allá siendo esclavos, pero comiendo. Para eso queríamos acá, para que nos muriéramos en el desierto. Para eso nos sacaste. Pero Dios tenía otros planes. Cuando parece que no hay salida, Dios tiene planes. Dios te abre puertas donde no hay o cierra puertas para tu beneficio, para tu bendición. Y Dios tenía planes de abrir el mar para que pasara el pueblo de Israel, Moisés, pero para que no pasaran el enemigo, que era el ejército egipcio. ¿Qué fue? ¿Qué tuvo más peso? ¿La palabra de Dios o la persecución? ¿Qué tuvo más peso? ¿La promesa que Dios le dio a Pablo o la barca que se estaba hundiendo ahí en el mar? Pablo llegó a compadecer. Llegó a una isla, como ahorita acabamos de leer.
Y a veces nos tendremos que despojar de eso que representa seguridad para nosotros. Puede ser un trabajo, empresa, viajes, tal vez personas. Habrá gente que se sienta segura con cierta persona. Si nos aferramos a algo que representa seguridad, nos duele cuando ya no lo tenemos o cuando lo perdemos. ¿Qué habrá sentido el dueño de ese barco? Porque ahí leímos que ahí estaba un centurión y que ese centurión le hizo más caso al piloto y al patrón de la nave. ¿Qué habrá sentido si ese patrón de la nave se aferró al barco o lo tenía muy, muy dentro? Le ha de haber dolido mucho. Y más cuando hacemos nuestros planes. Se nos duele despojarnos de lo que nos tenemos que despojar. ¿Qué pasó con aquel barco famoso, Titanic? Que tenían planes, que era el más grande de aquella época, de todo el mundo. Planes, fama, agarró festejos, corrió la noticia. ¿Y qué pasó? ¿Cómo habrá sentido el dueño? Y sobre todo las pérdidas de vidas que hubo ahí. Dios tiene otros planes. Ahí estaba Pablo, pero no por eso Dios evitó esas circunstancias, esas adversidades, esos problemas del mar. Dios lo permitió para demostrar algo, para que confiara en su promesa y para que los demás que estaban alrededor con Pablo vieran, y esos también alcanzaron el beneficio a causa de Pablo. Porque lo que Dios le dijo a Pablo es: y también los que van contigo van a llegar a tierra firme. Lo leímos afuera, que no solamente Pablo, sino también las personas que van contigo. Los demás se beneficiaron a causa de Pablo, porque Pablo era bendición. ¿Qué somos nosotros para los que nos rodean? Somos bendición. Los procesos de Dios llegan a cambiar nuestros planes, pero siempre manifiestan la fidelidad de Dios con nosotros. Y ciertas veces tenemos planes, que voy a hacer esto, que voy a hacer aquello, y a veces hasta ya cuando estamos a punto de arrancar, me encendió el carro, o se me pasó esto, o se me olvidó pagar aquello, el boleto, no pagué cierta cosa. Que Dios tiene otros planes diferentes a los nuestros. Vayamos a Hechos 27, del 33 al 38. ¿Qué dice? Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. ¿Cuántos días llevan? 14 en vela. Por tanto, luego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Lo que hizo Jesús con la multitud en el desierto, ¿se acuerdan? Antes de todo, levantó Jesús sus ojos al cielo y dio gracias. Daba gracias Jesús antes de hacer los milagros, sanidades, hacer su obra. Y aquí también Pablo dijo, está haciendo lo mismo, dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiéndolo comenzó a comer, entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también bien. Como hasta Pablo dice que los demás tuvieron mejor ánimo, porque él era bendición.
bendición y Dios estaba con él. Y la promesa de Dios alcanza no solamente a esa persona, alcanza a muchas veces a los que están a tu alrededor. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Que se estaba preocupando por los demás. Coman. Estaba siendo un benefactor. Y éramos todas las personas en la nave 276 y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. 276. Ya con ánimos ahora sí quitaron lo que estorbaba. Que es el tercer punto que hizo Pablo, animó a los demás, oró y servía a los otros en medio de qué? De la prueba. Les dijo, tengan ánimo, les dio de comer, ellos estaban sirviendo y oró antes de partir el pan. Eso es lo que tenemos que hacer en medio de la prueba. Si ocupamos animar a otros, hacerlo, orar y servir, dependiendo de la prueba que estés pasando, que estemos pasando. Y esto sirvió porque cuando hizo eso Pablo, la fe de los demás aumentó. Ya tuvieron ánimo para levantarse. Veamos a Hechos 28 del 1 al 6. Hechos 28. ¿Qué dice? Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba ¿qué? Malta. Vean cómo se cumplió la palabra de Dios. Llegaron a una isla. Se cumplió la promesa que le dijo Dios a Pablo: vas a llegar a comparecer ante el César. Vas a llegar a tierra firme. No solamente tú, sino los que están contigo también van a llegar a tierra firme. Y les dijo, ya estaban en la isla, se llamaba Malta. Y los naturales, los que estaban ahí, los habitantes de esa isla, nos trataron con no poca humanidad. Los trataron bien. Lo recibieron con fuego a todos porque estaba lloviendo, estaba haciendo frío, estaba lloviendo, se imaginan. Venían de pasar de casi un naufragio y todavía en la isla ya estaban a salvo, ya estaban mejor que en el mar, pero aún así estaba lloviendo y estaban con frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió la mano. ¿Qué le pasó ahí? Mordió a Pablo, una serpiente, porque agarró unas ramas para echárselas al fuego, a la fogata. Cuando los de ahí vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. ¿Qué había hecho Pablo para que le mordiera la serpiente? Fue por unas ramas, para que la fogata no se apagase, para que incrementara. Fue a ayudar, fue a servir. ¿Qué hizo antes de llegar a la isla? No les dio de comer, se levantó y dijo: tengan ánimo, y les dio de comer. Después de 14 días que no habían comido. Sirvió en medio de la adversidad, casi del naufragio, de hundirse. Y acá estaba otra vez sirviendo, llegando a la isla, echando ramas, eso es servir. No se quedó ahí quieto por el frío y por la lluvia.
Y vean lo que hablaban los de ahí. Estaban hablando o pensando mal de él. Hablando porque lo externaron. Se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. Y así pueden hablar, o pueden llegar a hablar de ti y de mí cuando servimos. Eso ahí estaba sirviendo Pablo también. Y hablaban mal, pensando en lo que ellos creían, cosas que no eran ciertas. A quien escapó del mal, la justicia no deja de vivir, pero Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ahí está el respaldo de Dios. No le hizo nada a Pablo esa mordida de serpiente. Ellos, los de la isla, estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Vieron que la víbora no le hizo nada, que no murió, que no le pasó ningún perjuicio, ahora sí pensaban que era un Dios, con D minúscula. Cambiaron de parecer, de pensar que era un homicida al principio porque vieron que la serpiente le mordió, ahora ya pensaban que era un Dios. ¿Y eso por qué? Porque estaba sirviendo o a causa de servir. El servicio que hace, que demuestra que tenemos el amor de Dios, demuestra el amor de Dios a los demás. ¿Qué hizo Jesús? No servía cuando venía. Además de que vino a salvarnos para morir en la cruz, para tomar ese lugar en vez de nosotros, servía a los demás, alimentó a la multitud con escasez, Él la hizo sobreabundar. Resucitó a Lázaro, libertó al endemoniado de Gadara, hizo milagros. Jesús servía. Ahí estaba demostrando el amor. Pablo servía. Pablo se preocupó por el estado de los que estaban con él, de los 276 en el navío. Le dijo, ya tienen 14 días sin comer, coman algo temprano. Era el único que estaba ahí dándoles ánimo a toda la embarcación. Ni siquiera el piloto, que era el experto, ni siquiera el patrón de la nave, que supone que son los expertos y están adiestrados y entrenados. Los que supone que tienen o tenían que saber cómo actuar. Fue Pablo el que servía. Todo lo malo que pases para servir a Dios, Dios lo revierte para tu bendición. Amén. En el mar perdieron muchas cosas. Acá ya estaban en la isla, lo recibieron, los arroparon con una fogata. ¿Qué pasó con Job? Le servía a Dios, le pasó cosas malísimas, perdió su familia, perdió todo, se quedó sin nada, sin ninguna posesión. ¿Y qué hizo Dios después? No solo recuperó, sino le dio el doble. Entonces, si estás pasando algo malo por servicio de Dios, espérate que después viene lo bueno y aún puede ser multiplicado. Amén. Amén. Y no esperemos recompensa de los hombres por servir. ¿Qué pensaron de Pablo ahorita? Él por servir y ponerle ramas secas a la fogata. Pensaban que era un homicida a causa de que le mordió una serpiente. No esperemos que nos llegue a recompensar el hombre muchas veces porque nos podemos llegar a decepcionar. Si servimos para agradar a Dios, espera la recompensa de parte de Él. ¿Qué más hizo Pablo? Que ya lo hemos comentado, creo. Confía en el plan de Dios. Vayamos al versículo 7, del 7 al 10 de ese mismo capítulo.
En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Vean si están viendo la diferencia cuando estaban navegando, que estaban perdiendo todo. Y ya ahorita, el principal de la isla, que tenía propiedades, los recibió y hospedó solícitamente 3 días. Ya están viendo la diferencia en lo que hace Dios. Recuperando, restituyendo. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en ella tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Que estaban pasando ahorita tiempos de bonanza, de bendición. Pero en el mar, ¿cómo estaban? Sin esperanzas de salvarse, ¿se acuerdan, creo ellos? Y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Vean, hasta hoy les dan para su viaje. Lo que hace Dios. Estás en medio de la adversidad, pero por servirle a Él, pasaste escasez, pasaste pruebas, estás en un proceso, después viene la bendición. Pablo, además de servir, había confiado en la promesa en medio del mar. Había demostrado amor porque estaba sirviendo a los demás. Desde la adversidad, desde ese problemas tan fuertes en el mar, ya Pablo estaba sirviendo, había demostrado fortaleza, había demostrado que determinación. No le importaba lo que estaba pasando a su alrededor, que incluso era de muerte, o puede ser de muerte. No le importa, Pablo estaba tranquilo, estaba confiado en la palabra de Dios y confiando en Dios. Pero así es Dios, a veces no entendemos el principio y los planes. ¿Ustedes creen que los discípulos de Jesús sabían los planes de Jesús cuando llevaban a esa multitud al desierto? Porque Jesús no les llevó a esa multitud a un lugar donde había muchas tiendas, donde había hoteles, donde había mucho para que pasaran un rato más agradable. Es que así es Dios, así opera, ¿no? Y a veces no entendemos los planes de Dios al principio, sino ya hasta después. Dios tiene planes para cada proceso. Si te está procesando de algo es porque tiene un plan específico para ti. Y en esa área, a Job le quitó familia, le quitó todos los bienes, ese proceso tan fuerte que pasó, y después lo bendijo al doble en las finanzas. Por eso, planes específicos para procesos específicos. Los momentos difíciles son parte del camino de Dios. ¿Para qué? Para nuestro crecimiento. Porque de ahí aprendemos en los procesos, de ahí Dios nos permite ver su gloria, su provisión, su cuidado. Son necesarios los procesos, porque siempre aprendemos algo y Dios nos permite ver algo que antes de ese proceso no lo entendíamos, o tal vez no pensábamos que era posible. Los momentos difíciles son parte del caminar de Dios para nuestro crecimiento. Enfoquémonos en Jesús o en Dios y en sus promesas. No olvidemos, por difícil que sea el momento, Dios siempre tiene un plan. Amén. Dios siempre tiene un plan. No sé si estás pasando adversidad, problemas, procesos, aflicción, angustia, escasez, enfermedad, pero Dios es la respuesta. Amén. Confía en Dios, confía en sus promesas, confía en su palabra si ya te ha dado palabras. Y sé como Pablo, estate tranquilo aunque se esté cayendo a tu alrededor la ciudad.
tú con fortaleza, determinación, confiando en Dios, Él lo hará. Y a veces no entendemos, pero después lo vamos a entender. Amén. Amén. Una vez más ahí está el tema para que aférrate a las promesas de Dios, alégrate en medio de qué? De la adversidad. Y eso es lo que decía Pablo, tengan ánimo, se los dijo en la barca cuando estaban en el mar. Cuando se levantó, cuando habían pasado 14 días sin que comían. Tengan ánimo, después oró, después partió el pan y al final les dijo nuevamente tengan ánimo. 2 veces dijo esa frase Pablo. Esa frase se las dijo Jesús cuando se le apareció caminando a sus discípulos en el mar. Tener buen ánimo. Dice que es una frase poderosa. Hay poder en lo que hablamos. Hay poder en nuestras palabras. Hay que tener cuidado cómo las usamos, qué decimos. ¿Se imaginan si Pablo se hubiera comportado igual que los demás? O que no se hubiera comportado lo contrario como se lo hizo. Que en vez de decirles tengan ánimo, que hubiera dicho, ay, nos vamos a hundir. Señor, así gritando desesperado, ¿dónde estás, Señor? ¿Qué hubiera pasado? Hubieran quedado en irritación. Todos los demás se hubieran tal vez contagiado. O hubieran empeorado su qué? Su desesperación. Pablo fue el único con esa actitud dentro de los 276 que iban en ese navío. Y cuando todos están desesperados, ¿qué hacemos? Que se acabó esto, que no hay esto, que hay escasez, que ya no hay gas, ¿qué hacemos? Cuando no había gas,